Entonces, hoy vamos a desarrollar, pues, lo que es la parte de reproducción. Solamente quiero que me indiquen, alguien que me indique si la proyección se ve bien. ¿Qué están viendo ahorita? ¿Quién me lee lo que aparece en Bueno, su pantalla ahorita? ahí dice reproducción y sexualidad. Ok, perfecto. Entonces sí, pasa bien. Ok, bueno. Bien, muchachos, el término reproducción. Estos son los temas que vamos a desglosar aquí, que aparecen pues en su pantallita ya. Los temas que vamos a desglosar dentro de lo que es la parte de este tema del módulo, que es reproducción. Cuando hablamos de reproducción, tenemos que, de una menos, enfatizarnos el hecho de que los mecanismos de reproducción de todos los seres vivos involucra el hecho de que a medida que el organismo, las células se reproducen, es con el objetivo de que su estructura genética, o sea, su ADN, pase de una célula a la otra. Pues, traducido a lo que es en nosotros, pues, nosotros hemos heredado las características genéticas de nuestros padres. Y nuestros padres, a su vez, heredaron las características genéticas de sus padres. Y así sucesivamente. Entonces, el mecanismo de reproducción, pues, tiene esa finalidad de que toda la condición genética de cada individuo logre pasarse de una generación a la otra a través de lo que es el ácido desoxirribonucleico, o sea, el ADN. Bien, pero ¿cómo funciona? Bueno, entonces, ahí es donde vamos al tema de reproducción y sexualidad. ¿Por qué está asociado a la parte sexual? Bueno, sencillamente porque cuando inician los cambios hormonales dentro de nosotros como individuos, como humanos, y como cualquier tipo de animal, pues involucra de que nuestro cuerpo va a asumir un rol en respuesta a un estímulo hormonal. Y esa respuesta hormonal, ese equilibrio hormonal, pues está asociado a una serie de cambios que sufrimos a nivel metabólico en nuestro cuerpo. Y estamos específicamente hablando de lo que es la pubertad o la parte de la adolescencia, en la cual, pues, debido a un incremento y desarrollo a nivel de nuestro cerebro, nuestra hipófisis y demás, comienzan a secretarse una serie de hormonas. Esas hormonas estimulan a ciertos órganos en específico, ¿verdad? Ciertas glándulas, y esas glándulas entonces por ende comienzan a su vez a producir otras hormonas que causan un efecto que, dependiendo del tipo de sexo, entonces hay un comportamiento en particular. Y eso es lo que vamos a discutir en el día de hoy. Bien, entonces aquí está la definición de reproducción, ¿verdad? Consiste en crear nuevos individuos que sustentarán a los que mueran para evitar la desaparición de la especie. Otras palabras, por lo que yo le mencionaba, que la perpetuidad de la genética de un individuo se logre pasar de una especie a la otra. O si hablamos en términos de células, que nuestras células, por ejemplo, en nuestra piel, pues cuando las células mueran, pues ya existan células hijas que van a hacer la misma función metabólica. Entonces, eso involucra todo el proceso reproductivo. En el caso de la reproducción, pues, humana, pues tenemos que tener en cuenta el hecho de que somos producto, ¿sí? Somos producto de una serie de comportamientos sexuales normales que son característicos de nuestra especie dentro del reino animal, ¿ya? Entonces, que es parte de la sexualidad. Entonces, aquí podemos observar entonces, pues tenemos un esquema generalizado, de forma bien general, bien resumida de todo el proceso de reproducción a nivel de división celular, en la cual, pues, obviamente están las células masculinas, células femeninas, espermatozoide, óvulo, que son los gametos, y ellos entonces se fusionan en un proceso que se le conoce como fecundación, que no es más que la unión de estas dos células, forman una nueva célula. Ya no se va a llamar ni espermatozoide ni óvulo, sino que esa nueva célula se llama cigoto o célula huevo también. Entonces, ese cigoto comienza a hacer un proceso en el cual, si ustedes observan, y aquí hago una asociación con los primeros temas que estuvimos hablando de células, observen que cada una de estas estructuras, pues, es como si tuviesen muchas células formadas en una sola. Entonces ya es cuando ya esas células han sufrido una serie de divisiones celulares, el cigoto ha sufrido una serie de divisiones celulares, y ese desarrollo embrionario
va a llevar por consecuente a que cada una de estas estructuras celulares lleve la información para el desarrollo genético a nivel de formación de corazón, de estructuras de, por ejemplo, de locomoción, extremidades superiores, a nivel cerebral y demás. Eso entonces ya no será un embrión, ya entonces se conoce como un feto. Y ya para el feto en adelante, entonces ya usted conoce pues que al cabo de cierto tiempo nace lo que es el nuevo producto o el nuevo individuo, el cual entonces tiene las características genéticas, ¿verdad?, que heredó de sus progenitores. Entonces dice que la reproducción sexual proporciona variabilidad genética, ya que en el nuevo individuo se reúne información genética de dos progenitores. Entonces, aquí está entonces algunos términos. Cuando se habla del dimorfismo sexual, son aquellas especies de organismos las cuales, pues, independientemente del sexo, cada quien entonces tiene su aparato reproductor masculino o femenino. Se dice entonces que existe dentro de esa especie de individuos, o esa especie, por ejemplo, los humanos, tenemos un dimorfismo sexual. O sea que la especie humana tiene macho y hembra. Eso es dimorfismo. Entonces, ese dimorfismo trae como consecuencia que se van a originar diferentes características sexuales o caracteres. Los primarios y secundarios. Los primarios son los órganos reproductores, que es lo que vamos a explicar más adelante. Los secundarios son entonces secuencias básicamente en respuesta a condiciones hormonales que tienen que ver con todo el desarrollo a nivel de la pubertad y demás. Esas características secundarias, por ejemplo, puede ser ensañamiento de cadera en el caso de las damas. En el caso de los varones, pues la voz cambia debido a ese proceso como en el cual se van desarrollando ciertas tendencias. Y en ambos, entonces viene lo que normalmente ocurre, que es la atracción hacia el sexo opuesto. Esa es una característica secundaria. Bien, vamos entonces al siguiente esquema, de la parte de la sexualidad, ¿no? Dentro de este contexto entra una parte ética relacionada a la parte, digamos, de conducta humana, ¿sí? Entonces, donde, pues aquí no voy a entrar mucho en detalle porque no es directamente la parte científica que es la que yo voy a desarrollar, pero sí tengo que mencionarle, y es bueno mencionarle el aspecto de ciertas condiciones a nivel ético, a nivel de lo que es relacionado a la sexualidad, que tiene que ver con los sentimientos y todo lo demás, ¿no? Que involucra al final un comportamiento adecuado dentro de lo que es la reproducción. Entramos entonces en detalle sobre lo que es las gónadas. Bueno, ese término es bueno que lo copien. El término gónadas y el término gameto. Gónadas, cuando hablamos en gónadas en biología, estamos hablando, y en aspectos reproductivos específicamente, son órganos que tienen que ver con la reproducción. Si son gónadas. Si hablamos de gametos, entonces estamos relacionándonos o tenemos que ver el hecho de que son estructuras, células que tienen que ver con los aspectos reproductivos. Entonces, en el caso del sistema reproductor masculino, que es el primero que voy a comenzar a desarrollarle, pues obviamente la gónada encargada de todo lo que es la reproducción y el desarrollo de células sexuales, pues son los testículos, ¿sí? Tiene una serie de estructuras a nivel interno, como los tubos seminíferos, que se ven estas ramificaciones que se ven aquí en el interno. Tenemos otra parte muy importante que es el conducto deferente, el cual pues lleva a esas células de la parte interna de lo que es el testículo, donde se producen las células espermáticas o los espermatozoides y viajan por el conducto deferente. Fabrican gametos, aquí está el término, que también tienen que, pues mencionaba que tienen que aprenderse gametos, que son los espermatozoides. Los testículos están formados por tubos seminíferos, ¿verdad? Y unos 1000 por segundo, o sea, que en este caso se pueden elaborar por segundo, o por estructuras celulares, diferentes tipos y muchos tipos de células espermáticas por estructura. Y bueno, algo importante que hay que denotar, el hecho de que como son células, tienen que tener una temperatura adecuada.
Normalmente la temperatura de nuestro cuerpo es 37 grados centígrados. Pero el espermatozoide, a una temperatura de 37 grados centígrados, se muere. Entonces, por eso es que anatómicamente hablando, las gónadas están no fuera, sino que están en una parte estratégica buscando esta temperatura, 35 grados centígrados, que es donde la actividad viable de este gameto pues puede permanecer en forma con vida para hacer toda su función reproductiva. Bien. En el caso entonces del sistema reproductor masculino, otro órgano importante dentro de lo que es las funciones reproductivas tienen que ver con una serie de células organizadas a nivel interno, en las cuales son células que permiten la fluidez sanguínea, y esa fluidez sanguínea entonces tiende por hecho a llenar como unos pequeños vacíos dentro de la misma estructura, y esa estructura entonces permite dentro del proceso reproductivo lo que es la erección, ¿verdad? Dentro de lo que es para el mecanismo de reproducción. Ahora, algo importante que tenemos que tener en cuenta dentro de lo que es este órgano es el hecho de que tiene dos funciones. A través de lo que es de la uretra, conduce, ¿verdad?, los canales a través de lo que es la vejiga, pero también tiene que ver con la conducción durante el mecanismo de reproducción de lo que es la expulsión de los gametos sexuales. Entonces, hay dos funciones en el caso de esta estructura, de la uretra. Si contrastamos entonces el hecho de los órganos accesorios que van dentro del sistema reproductor masculino, vamos a ver las vías reproductoras. Cuando hablamos de vías reproductoras, sencillamente son estructuras las cuales permiten que todo ese complejo sistema de reproducción a nivel del sistema masculino, pues haga una función en específico. Y estamos hablando específicamente del epidídimo, ¿sí?, que tiene que ver con tramos de tubo seminífero, o sea, están dentro de la estructura de las gónadas, están esos tubos seminíferos, está el conducto deferente, ¿verdad?, que asciende en la parte de lo que es la uretra, y la uretra que comunica con lo que es la vejiga, aquí, pero que también está asociado a los conductos deferentes para lo que es la expulsión. Entonces, aquí se nota la uretra, pero está señalado, hacia lo que es la hora de la expulsión. Entonces, dentro de esto, aquí se le menciona, la uretra conduce el semen y la orina al exterior. Pero ambas cosas pueden, no pueden ocurrir a la vez, sino que existe un mecanismo. Y eso tiene que ver más básicamente con la estructura anatómica, pues, masculina en particular. Acá, sistema reproductor masculino, pero en este caso, ¿verdad?, son, por ejemplo, el caso de las vesículas seminales, que son conductos que conducen, ¿verdad?, a la parte del líquido espermático. Ese líquido espermático o con el semen, pues tiene que ver con cierta sustancia nutritiva que se llama glucosa, que tienen, o una específicamente para que las células puedan ser viables. En el caso de la próstata, se encuentra debajo de lo que es la vejiga, esta parte que está aquí, y forma parte de lo que es el líquido prostático, que contiene sustancias neutras, o sea, esto se llama pH, que van a ser introducidas entonces a través de lo que durante la eyaculación. Las glándulas de Comper, que también son situadas en la base del pene, fabrican ciertas sustancias mucosas, o moco. Y bueno, aquí entonces la información de lo que es el semen, dentro de las partes, se habla de ciertas unidades métricas, que es la parte en la cual en cada eyaculación, entonces esa parte acuosa es la que tiene que ver con la parte de nutrientes. Y es lo que entonces permite que el espermatozoide esté viable para el desarrollo de lo que es la fecundación y demás. Bien, dentro de las partes entonces del sistema reproductor femenino, tenemos que tomar en cuenta, igual que en el sistema reproductor masculino, el término gónadas. Cuando hablamos de gónadas, ovarios. Si hablamos de gametos, entonces en este caso es óvulos.
También hay vías reproductoras, hay estructuras que ligan al desarrollo de la reproducción, y algo importante que tenemos que explicar un poquito en forma general de lo que es la menstruación y demás. Bien, vamos a los órganos. Bien. Antes de entrar a los órganos, pues debemos explicar, o más bien retomar el hecho de que son células, ¿verdad? Entonces, dentro de lo que son los ovarios, que es la gónada característica, donde se elabora el gameto femenino, o sea, el óvulo, pues van a existir una serie de estructuras en ese órgano, ¿verdad? Como ven, tiene una forma más o menos alargada, algunos dicen que son una forma de pera, pero lo que quiero que vean aquí es el órgano en sí. Te va a ver, estaba observando aquí una estructura semi-ovalada. Cada estructura de estas, a nivel de lo que son la corteza de la célula, la médula de la célula y los folículos maduros, se va a observar de que se comienza a elaborar el término fabricar, ¿verdad? Dentro del óvulo, a través de lo que es las estructuras celulares, se va a comenzar a elaborar al final esto que está aquí, el óvulo. Y eso lleva una serie de procesos a nivel foliculares. O sea, que a medida de que el óvulo se va formando, tienen que ocurrir una serie de procesos a nivel de las paredes del útero, del ovario, en el cual se va formando entonces esas células, y finalmente se elabora o queda consolidado ese óvulo. ¿Qué puede ser entonces? Que ocurran los dos casos, ¿no? Si el óvulo está en estado de fertilidad, entonces, si se encuentra con el espermatozoide, ocurre el proceso que se llama fecundación o fertilización. O también la otra situación, o el otro extremo, involucra el hecho de que entonces, si el óvulo no es fertilizado, sencillamente entonces se degenera y ocurre lo que es la estructura en la cual se desintegra parcialmente, en la cual entonces finalmente ocurre lo que es la menstruación. Entonces, aquí esta literatura es importante conocer: el gameto, el óvulo, hay estructuras y hay células y hay hormonas que son las que van a regular, por lo menos las hormonas sexuales femeninas características, la parte del estrógeno, que es una de las que hay, que es muy importante. En el aspecto entonces de la forma, la ubicación, pues obviamente la cavidad pélvica, ¿sí? A nivel de lo que es la cintura pélvica femenina, en la cual tiene una ubicación estratégica para el desarrollo, digamos, pues final de ocurrir la fecundación del nuevo, en biología se le llama nuevo producto, o sea, el nuevo ser, pues, el nuevo individuo. Entonces ven la estructura, están los dos ovarios, está la trompa de falopio, hay una parte del endometrio, el cuello del útero, en la parte, pues, esta estructura, el cuello uterino, y entonces finalmente lo que es la vagina. Estos son los órganos que normalmente se presentan en los esquemas de mayor relevancia e importancia a nivel pedagógico para explicar la función del sistema reproductor femenino. Ahora, hay que especificar, por lo menos por efecto tiempo, pues cuáles son las principales funciones. Si nos vamos entonces a las trompas de falopio pues tienen esa estructura, es un conducto, ¿verdad? En la cual la función pues conducir esa nueva célula y llevarla hasta la parte más o menos del endometrio para funciones reproductivas. De no ser el caso, pues ya ocurre lo que es la generación y pasa por entonces la vagina y en forma de lo que es extensiones a nivel de lo que es la menstruación. El útero matriz está situado en la cavidad abdominal, ¿verdad? Y tiene que ver con la parte del endometrio para la formación de nuevas células. Este es el aspecto en este caso vamos a observar diferentes estructuras celulares y estructuras a nivel de tejido formando órganos específicos. Por lo menos glándulas que fabrican o tienen las funciones durante el desarrollo o durante el proceso de reproducción, especialmente durante la relación sexual, son glándulas lubricantes que tienden a expulsión de ciertas sustancias. Aquí
básicamente se puede ver entonces durante el proceso de reproducción diferentes estructuras a nivel del órgano reproductor femenino, las cuales tienen que ver con diferentes funciones a la hora de la sexualidad, ¿verdad? Acá, básicamente, lo que tiene que ver con estructuras que van directamente con estructuras celulares asociadas a formación de tejidos, formación de órganos para diferentes funciones durante la reproducción, pero enfatizado directamente a la parte de el coito, o sea, durante la relación sexual. Y la parte entonces del proceso biológico en el cual una vez no ocurre la degeneración de la fecundación, entonces surge lo que es ese óvulo, pues obviamente tiene un cierto periodo de vida, el cual entonces, al degenerarse mensualmente, entonces comienza el ciclo, una fase cíclica en la cual de 28 a 30 días, dependiendo del metabolismo femenino, de 3 a 5 días, entonces está la viabilidad de ese periodo en el cual, a medida que las células, buscar otro esquema para explicárselo, a medida que la célula, en este caso el gameto, pues no encuentra el estado de fertilización, no hay fertilización, entonces obviamente a través de las paredes uterinas, el útero, estructuras específicas, hay un despliegue de ciertos tejidos. Cuando hablo de tejido, estoy hablando de estructuras como esta parte aquí interna, en las cuales, si ustedes recuerdan las primeras clases cuando hablábamos de células que formaban diferentes tipos de tejidos, esos tejidos obviamente necesitan de irrigación sanguínea. Entonces, esa irrigación sanguínea, esos que están formados a su vez por diferentes tipos de capilares, entonces cuando ellos, que son muy sensibles, cuando ellos se rompen, entonces sale esa expulsión de tejido sanguíneo y finalmente entonces en vinculación a todo el hecho de maduración del óvulo, entonces es lo que se construye como ese flujo sanguíneo, que puede durar entonces aproximadamente de 3 a 5 días, dependiendo del metabolismo de cada mujer. Entonces, esto involucra una serie de procesos, ¿verdad? En la cual hay cambios a nivel físico, ¿verdad? Producto. Los cambios físicos, más que todo, como mencionamos aquí, acné, hinchazón y diferentes tipos de sensaciones, pues, sí, producto de lo que es cambios hormonales, ¿no? Entonces, trae como consecuencia de que no solamente prepara en determinado momento a los órganos para funciones reproductivas, sino que también causa un cierto tipo de desbalance, ¿verdad? A nivel de otros tipos de tejidos, por ejemplo, el tejido epitelial, específicamente en la piel, en el cual hay hinchazón, hay acné y hay diferentes tipos de sensaciones, los cuales aumentan ese ritmo normal, al igual que involucra en la parte psicológica, pues hipertensión, en algunos casos, alteraciones nerviosas, las cuales entonces, dentro de todo ese contexto, se debe a los cambios hormonales característicos del cuerpo, pues, del sistema reproductor femenino. Bien, entonces, estas son básicamente la parte de los órganos más importantes dentro del sistema reproductor femenino y masculino. Ahora vamos a estudiar las generalidades de los aspectos del término gametogénesis. Cuando hablamos de gametogénesis, sencillamente tenemos que vincularnos al hecho de células. Cuando hablamos de gametogénesis, es el proceso en el cual, de forma general, sea masculino o femenino, dentro de la especie humana, hay una formación de gametos. Entonces, dentro del dimorfismo sexual, la gametogénesis tiene que vincularse al hecho de que se forman específicamente gametos sexuales masculinos o gametos sexuales femeninos. Veamos ese proceso. Dentro de la gametogénesis, entonces, aquí está estructurado a nivel de unidades cromosómicas. Es decir, cuando iniciamos la clase, explicábamos de que la función principal de la reproducción es la de
que la especie tenga una perpetuidad a nivel genético. Pero a nivel genético, esa estructura de ADN específicamente está en un cromosoma y los cromosomas a su vez están dentro del núcleo de la célula. Entonces, ¿cuántos son los cromosomas que tenemos como especie humana? Son 46 cromosomas si lo contamos en unidades. Si son en pares, entonces son 23 cromosomas. Aquí se muestra en unidades. Entonces, esos 46 cromosomas, entonces tienen un proceso de división celular a través de las células que se llama meiosis. Entonces, cuando cada célula se divide, cada una de ellas se divide, va a originar células con la mitad de la información genética. Si son 46, entonces son 23, tanto en el espermatozoide como en el óvulo, respectivamente. Entonces, esto involucra de que la gametogénesis, pues no es más que ese proceso en el cual, pues a nivel de un cierto desarrollo sexual y de cumplir con todo un proceso biológico, bioquímico, a nivel hormonal y a nivel estructural de cada órgano del sistema reproductor masculino y femenino, todo forman un solo complejo. Entonces ocurre este proceso de gametogénesis, en el cual, pues, a nivel de gametogénesis, en el caso de los varones se llama espermatogénesis. Y en el caso de las damas, la gametogénesis tiene entonces específicamente la ovogénesis, que no es más que la formación, pues, de estructuras celulares, en este caso los óvulos. Entonces, el material genético, como mencionábamos, el ADN, el ácido desoxirribonucleico, pues más ciertas proteínas específicas dentro del proceso de reproducción. Entonces, de un espermatozoide y un óvulo que tiene 23 cromosomas, con 23 cromosomas del espermatozoide, independientemente de óvulo, al unir la fecundación, se forma entonces una nueva célula con 46 cromosomas. O sea, un cigoto con 46 cromosomas, los cuales entonces, ya les explicamos al inicio, inicia un proceso a nivel embrionario, el feto, y finalmente entonces el nuevo ser o el nuevo producto. Los tipos de cromosomas, bueno, originalmente los cromosomas, existen dos tipos de clasificaciones. Como tenemos 23 pares de cromosomas, los pares del 1 al 22 se le conocen como cromosomas autosómicos y son los responsables de dar las características genéticas y llevar la información para la formación de diferentes funciones metabólicas en el cuerpo. Es decir, son las responsables de decir, bueno, un determinado par de cromosomas va a formar la estructura genética para formar el cerebro, otra va a formar por el corazón y así sucesivamente. Entonces, por eso se llaman pares autosómicos, que tienen que ver con las características de los individuos. Si nos vamos entonces al último par, que es el par sexual, o sea, 23. En el par sexual es entonces donde se determina la sexualidad del nuevo individuo. O sea, puede ser, en el caso de las damas, su par sexual 23 es XX, pero su par sexual, en el caso de los varones, es XY. Entonces, ¿quién determina la sexualidad del nuevo producto? Los varones. Porque son, en el par de cromosomas 23, en el cromosoma Y, es donde va la información genética para que las células capten esa información y entonces lean, codifiquen y puedan entonces surgir células capacitadas para formar gónada masculina, o sea, los testículos. Entonces, esa información, ¿en dónde está específicamente? En el cromosoma Y. ¿Qué está en el cromosoma X? En el cromosoma X está la información necesaria para que las nuevas células, una vez ocurra la fecundación, desarrollen funciones específicamente para la formación de células sexuales femeninas, o sea, de órganos sexuales femeninos. Esa es la información que codifica el X. Entonces, el Y nada más codifica, es para formación de órganos sexuales masculinos. Entonces, finalmente, cuando se forma el gameto, pues ya el gameto, una vez estructurado, entonces, de acuerdo a la condición al azar del espermatozoide, si cede o si se da la situación en la cual se une la lectura de la parte del Y, pues se va a formar un niño. Si forma entonces la parte de la lectura o la codificación en una nueva célula de XX, pues obviamente se formó una niña. Bien, pasamos entonces al otro esquema.
aquí vamos a ver entonces, dentro del proceso de gametogénesis, específicamente la espermatogénesis, que mencionábamos que es la formación de células espermáticas. Ok, dentro de lo que es ese proceso hay algo que se llama espermatogonia, que no es más que una serie de procesos que involucra el crecimiento, la mitosis y maduración de esa nueva célula. Mencionábamos que dentro del gameto, la gónada masculina, dentro de lo que es la estructura en la cual se forman esas células, específicamente son los testículos. O sea, en los testículos están los conductos del tubo seminífero que llevan todo lo que son las células sexuales. Aquí podemos ver ese tubo, si podíamos verlo al microscopio, vamos a ver que es como poroso dentro de la célula. Pero dentro de ella, como es un tubo en forma cónica, entonces están las células. Y esas células entonces suben y se van comunicando con las otras secreciones de las demás glándulas accesorias, lo cual entonces, cuando ocurre el desarrollo sexual y donde va a ocurrir entonces, digamos, el coito, entonces esas células, pues, aquí están, son las que van a viajar a través de la relación sexual y llegan, de darse el caso, a lo que es la fecundación. Entonces, las células, en la parte, la primaria, crecimiento, las células iniciales aumentan de tamaño y número. Recuerden que cada una de nuestras células tiene una función, y entre esas funciones es reproducción. Entonces, cada una de esas células tiene la función de reproducir a su vez y formar nuevas células. A través del proceso, que es el segundo aquí, la meiosis, en la cual es básicamente el proceso de meiosis es una reducción, pero no reducción en cantidad de células, sino es una reducción en el número de cromosomas. La maduración, entonces, involucra de que pues, las células se van a reducir en volumen, hay una concentración en el núcleo y forman entonces estructuras flagelares. En este caso, el flagelo, que es lo que le permite al espermatozoide dentro del semen tener motilidad, o sea, movimiento. Y a la hora de la fecundación es importante porque es el mecanismo por el cual él se desplaza. ¿Qué ocurre si el flagelo del espermatozoide no es no tiene suficiente movimiento? Pues sencillamente jamás va a haber fertilización, porque no tiene esa energía que la misma célula le da al proceso metabólico, al espermatozoide, al flagelo para poder movilizarse. Entonces, por ende, nunca va a haber fertilización. Y es uno de los problemas en algunos casos de las parejas, en los cuales sencillamente pues, el espermatozoide, como en cuestión aquí le estoy mostrando, no tiene esa motilidad. Cuando hablo de motilidad es esto, que el flagelo, que son las 4 partes principales del espermatozoide, el acrosoma, que aquí está el núcleo donde va la información genética, o sea, aquí están los 23 cromosomas masculinos, aquí están en el núcleo de la célula, en este caso, pues el cromosoma. De ahí entonces esta estructura, el cuello, involucra entonces estructuras con una organela específica que se llama mitocondria, que es la que le da la energía al flagelo para poder tener ese movimiento. Si el flagelo no tiene suficiente estabilidad y no hay suficiente motilidad, sencillamente nunca va a llegar hasta donde está el óvulo y no va a haber fecundación. Bien, estas son las partes entonces en cuestión pues de lo que es un espermatozoide. Aquí está la definición, el cuello, la mitocondria. La caso de la mitocondria es donde ocurre un proceso bioquímico en el cual se obtiene energía a nivel de las células para obtener entonces en este caso el movimiento. Vamos entonces al caso del óvulo, ¿verdad? El óvulo, otra célula, pero en este caso entonces a través de la gametogénesis que se conoce como ovogénesis. Es decir, a través del ciclo ovárico y ciclo uterino, pues de todo el proceso de formación de las células a nivel de los folículos cada mes a partir de los 12, 15 años en promedio de la pubertad o el hecho de la maduración a nivel de la adolescencia, entonces ocurre este proceso. En ello entonces tenemos que ver que como unidad celular, pues obviamente tiene un núcleo. Y aquí en este núcleo es donde están los cromosomas, que lleva la codificación del ADN. Pero como célula, tiene estructuras que la protegen. Tiene un citoplasma, tiene una membrana, ¿verdad? En este caso se llama membrana vitelina. Tiene una serie de sustancias nutritivas y protectoras a la célula. Protectoras importantes porque son las que hacen, dentro de la zona pelúcida, lo que hacen que solamente
un solo espermatozoide sea el que logre ingresar a través de una estructura enzimática que está por aquí, que se produce a nivel de lo que es el acrosoma, que rompe esta estructura proteica y logra ingresar a la parte interna. Cuando ingresa a la parte interna, entonces todo lo que es el cuello y flagelo se degenera, se pierde, y solamente ingresa a la parte interna del núcleo del óvulo, entonces el núcleo del espermatozoide. Y aquí entonces comienza el proceso biológico en el cual los cromosomas, con la información genética del ADN femenino, o sea, las X, comienzan entonces a mezclarse o a combinarse, recombinarse con la información genética del espermatozoide. Y ya entonces surge una nueva célula y demás. En el caso entonces del ciclo ovárico que mencionábamos, pues el ciclo folicular o la fase folicular no es más que todo ese proceso en el cual a nivel de tejidos, a nivel de células en cada ovario, cada mes, entonces surge esa elaboración a nivel de pequeñas estructuras celulares que van madurando a medida que se va formando a nivel de la célula y se forma al final lo que es el óvulo. Esta ovulación en días, pues tiene el proceso de ovulación 14, 15 días dependiendo. Y aquí están las hormonas responsables de ese proceso. Tenemos las hormonas folículo estimulante, la FSH, con las siglas en inglés, que son producidas a nivel de la hipófisis. La ovulación, entonces, tiene que ver con la hormona luteica, que es la LH. Y a su vez, entonces, la progesterona, que estimula. Entonces, a su vez, los que son los cuerpos lúteos, que son estas estructuras que van, entonces, finalmente esa combinación hace todo lo que es el ciclo ovárico, la fase folicular, para la elaboración de la nueva célula, en este caso el óvulo. A nivel entonces de ciclo menstrual, ciclo uterino, a nivel de células, si lo vemos a nivel de células y a nivel de formación de estructuras, pues sencillamente aquí hacemos la comparación de diferentes tipos de hormonas que mencionamos ahorita que tienen que ver con todo el proceso de maduración uterina y el proceso de maduración y formación de nuevas células, el óvulo, en el cual lo primero es la fase folicular, luego ese óvulo queda en estado de fertilidad, o sea, que está viable, y luego entonces viene el ciclo ovárico controlado por diferentes estructuras de estrógeno o hormonas, las cuales entonces permanecen y dan una viabilidad a la parte de la maduración, y de darse el caso, ocurre la fertilización o entonces se degenera entonces la parte de, por lo que es la menstruación y demás. Este es un esquema comparando la gametogénesis a nivel de espermatogénesis y a nivel de ovogénesis. Fase hormonal femenina y pues la fase hormonal a nivel masculino. Igual, son hormonas que tienen que ver con maduraciones y que tienen que ver básicamente, si hablamos de hipófisis a nivel cerebral, pues son hormonas que estimulan a otros órganos para que hagan una función. En el caso de estas hormonas, ¿a quién estimula? Específicamente a la glándulas masculinas, ¿verdad? A lo que son los testículos. Entonces, la testosterona entonces hace una producción, modulación del espermatozoide y desarrolla las características sexuales secundarias, es decir, ensanchamiento de los hombros, surgimiento de vellosidades axilares pélvicas, la atracción física hacia el sexo opuesto, cambio de la voz, son productos de todos estos cambios hormonales. Dentro de lo que es la hipófisis, o sea, la hipófisis comienza dentro de cierta edad a comenzar a generar un flujo más, digamos, más nutrido, más fluido de este tipo de hormonas, y finalmente ¿a dónde llega? A las otras glándulas, en este caso, los testículos, los otros órganos. Y ellos a su vez entonces comienzan a reaccionar bajo la influencia de la FSH y producen entonces estos efectos. Si lo visualizamos entonces en el aspecto de las hormonas femeninas, pues de igual forma, a nivel de la hipófisis se libera FSH, pero ¿a dónde llega la FSH? Llega específicamente a lo que es las gónadas femeninas. Entonces, como tal, el ovario comienza a reaccionar, comienza a producir ciertas hormonas como estrógenos, y esos estrógenos comienzan entonces a causar efectos
en la maduración entonces de nuevas células, el endometrio y demás. Igual la progesterona comienza a reaccionar y produce entonces estrógeno, la progesterona, que comienza la progesterona a causar efectos en las condiciones del endometrio y finalmente entonces se van produciendo también características sexuales secundarias. Igual, saciamiento de caderas, pero caderas, viene el surgimiento de vellosidades axilares pélvicas, viene la atracción física hacia el sexo opuesto y por ende todo el comportamiento femenino en sí. Dentro de la vida reproductiva, entonces está este aspecto de la pubertad, ¿verdad? En el cual pues son una serie de condiciones en las cuales en muchos casos se ven más marcados por individuo. Es decir, dependiendo del metabolismo, el comportamiento social, el comportamiento sexual del individuo, el comportamiento también familiar involucra mucho. Entonces viene todo ese proceso de cambios a nivel de sucesos, en los cuales pues a nivel hormonal esas hormonas causan efecto. En el hombre pues básicamente la producción y comienza lo que es la vida en la cual comienza la formación de espermatozoides. A partir de los 50 años disminuye la cantidad y la calidad de los gametos. Es decir, no es que no haya producción, sino que baja y de repente la calidad o los espermatozoides no son tan fluidos, los flagelos de los espermatozoides baja, la motilidad. Eso se refiere a este párrafo. En el caso de la mujer, sí está genéticamente ya preestablecido a nivel de formación ya del cigoto. Una vez se forma el nuevo individuo, se forma la condición embrionaria, ya está predispuesto genéticamente hablando cuánto más o menos es la cantidad de óvulos que va a producir genéticamente. Ya viene con ese código. Y bueno, normalmente hasta la menopausia, que es 45, 55 años en promedio. O sea, esto varía, al igual que, así como el ciclo menstrual varía de cada mujer, es diferente, pues acá el tiempo es progresivo y también va a variar. Acá hay una disminución de hormonas. Aquí es importante señalar algo, que la disminución de las hormonas a partir de la menopausia disminuye. Y esto trae como consecuencia de que el comportamiento también cambia. Definitivamente una época en la cual involucra diferentes factores fisiológicos que van a cambiar dentro de la mujer y a nivel hormonal también cambia, lo que causa que existan entonces ciertos niveles de bajez en ciertos metabolitos y ciertas sustancias necesarias, por ejemplo, en los huesos. El nivel de calcio baja demasiado. Entonces, ahí hay que compensar ese bajón hormonal con ciertos suplimentos. Hay sofocos, hay fatiga, hay irritabilidad y grados de ansiedad, producto de ese desbalance hormonal. Los cambios de la adolescencia, bueno, son cambios que no voy a entrar mucho en detalle porque sencillamente son cambios que tienen que verse a nivel físico, ya lo hemos explicado en las proyecciones anteriores, que tienen que ver con ciertos cambios a niveles hormonales y demás. Así que para la próxima clase sí vamos a entrar un poquito más en detalle en la formación del nuevo ser, o sea, cómo ocurre todo ese proceso. Esa sería la segunda parte de la clase del tema del modular. También vamos a tocar el tema de ciertas ETS importantes, enfermedades de transmisión sexual, al igual que métodos anticonceptivos que están dentro de la parte modular.